Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo también con mucho gusto al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, profesor de Filosofía en la Universidad Central del Ecuador desde 2015 hasta la fecha, docente de Epistemología, Filosofía Intercultural y Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar del 2011 al 2022, en Flaxo 2013-2018 y en la Universidad Politécnica Salesiana desde 1992 al 2018. Obtuvo el doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, el doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y varios diplomados en Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Pensamiento Político Latinoamericano en instituciones de Ecuador, Bolivia y México. Su trabajo se centra en la filosofía intercultural, la epistemología crítica y las tensiones entre pluralismo, interculturalidad y construcción del Estado plurinacional en América Latina. Combina la docencia con el compromiso en espacios ciudadanos, facilita procesos de formación política, presidente del sistema de riego Ambato Huasi Pelileo, Huachi, y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Regantes. Las áreas de investigación: filosofía intercultural, epistemología latinoamericana, filosofía de la economía, interculturalidad y decolonialidad, filosofía de los derechos humanos, movimientos sociales y gestión del agua. Bienvenido, Luis Fernando. Estimado Edison, muchas gracias por la invitación y para continuar conversando sobre este tema que nos está convocando, que es la filosofía intercultural y el diálogo intercultural dentro del campo de la filosofía intercultural como principio y fundamento, digamos, del quehacer filosófico intercultural, ¿no? Bien, dando continuación a filosofía intercultural, que es el tema que nos comparte Luis Fernando, hoy, como ya señaló, continuamos con el dialogal como fundamento de la filosofía intercultural y de la misma interculturalidad. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias, Edison. En la reunión anterior justamente habíamos planteado algunas miradas generales, ¿no?, de la filosofía intercultural como proyecto político, como horizonte, y desde esa perspectiva como una propuesta contrahegemónica en todos los sentidos, no solamente en la perspectiva política, sino porque ponía en cuestionamiento justamente a la sociedad, pero no solamente a la sociedad en términos de sus formas de organización, sino en sus formas de comprensión, que era el asunto que nos, convocaba. En esa perspectiva podríamos decir que la interculturalidad pone en cuestionamiento los fundamentos ontológicos, los fundamentos epistémicos y los fundamentos éticos sobre los que se construye
la sociedad liberal, que es una sociedad monocultural, a pesar de que siempre ha estado en relación con, eso es la contradicción que se establece. La sociedad liberal ha establecido procesos de colonización a diversos pueblos. Sin embargo, en ese proceso lo que ha hecho es imponer y establecer una forma, para el caso de lo que nos interesa, ¿no es cierto?, una forma de entender, de comprender el mundo y por lo tanto una forma de ser desde esa perspectiva. Ahora, en ese marco y hoy en el contexto en el que nosotros estamos, que sería una sociedad global, todo mundo habla que es necesario el diálogo, que es importante dialogar. Cuando nosotros mismos hemos estado en espacios de lucha social, siempre se dice el diálogo es la salida, el diálogo es el camino, de gana las confrontaciones, de gana un levantamiento, de gana un paro o lo que sea, porque el diálogo tiene que primar. Pero no se esclarece, digamos, qué mismo estamos entendiendo por diálogo, y luego no se esclarece desde dónde estamos mirando el diálogo, ¿no? En la reunión anterior algo mencionamos del diálogo dialéctico y el diálogo dialogal o diálogo dialógico que algunos han llamado en América Latina. Entonces, el diálogo dialéctico justamente parte del reconocimiento desde el punto de vista filosófico que viene desde Aristóteles, de que nosotros somos seres por donde la razón lo atraviesa, ¿no? Somos seres que la razón nos atraviesa o nos constituye. Pero yendo más atrás diríamos incluso que más allá de la razón, digamos, somos seres que participamos de la condición de logos y por lo tanto, y en esa medida participamos de la razón, y la razón tiene como propósito fundamental lo que dirían los escolásticos, esclarecer, distinguir entre la verdad y el error. Ese es el propósito justamente de este asunto, de la razón, ¿no? Pero ahí hay que aclarar, ¿no? El logos es mucho más que la razón. La razón es parte del logos. Y cuando en el mundo filosófico de Occidente, por ejemplo, el mismo Heráclito ha hablado de logos, ¿no es cierto? El logos, incluso ahí hay un famoso texto, el concepto de logos en Heráclito, ¿no? No hay una traducción, digamos, única, sino que la filosofía no ha podido decir el logos ha de entenderse de esta manera. Sin embargo, el logos, digamos, medianamente ha sido comprendido como palabra, como principio, como fundamento y obviamente entre ellos la razón. Esa es una de las características. Ahora, la razón, siendo parte de logos, la razón no agota logos, pero la razón, el logos, siendo parte de la realidad, no agota la realidad. La realidad tiene un logos o se expresa como logos, pero la totalidad de lo real no es de logos. Ese es el punto que nos interesa a nosotros para el planteamiento de la filosofía intercultural. Entonces, si no lo agota, entonces queda, ¿no es cierto?, un espacio, entre comillas, un espacio amplio para que se den otras expresiones que están y que la misma razón reconoce, y la misma razón desde su condición de finitud, incluso, ¿no es cierto?, lo que hace Kant, por ejemplo, cuando explica los fundamentos de la crítica de la razón pura. Llegar a los análisis de la razón pura le permite decir que hay algo más que está más allá de la razón, que no niega la razón, pero a las cuales la razón no puede acceder. Entonces, obviamente yo no me voy a quedar en la cuestión kantiana porque ese no es el punto, pero ahí está justamente el primer, digamos, elemento que a nosotros nos convoca, que a nosotros nos interesa. Entonces, nosotros somos en esa medida seres racionales y la racionalidad hay diversas formas de racionalidad y en esa medida diversas formas de comprensión de la realidad. Ahora, en la modernidad, esta racionalidad que participa de logos se ha expresado hegemónicamente, en términos amplios, ¿no? En el sentido puramente político, se ha expresado como racionalidad matemática. La racionalidad matemática es una forma de racionalidad que estaría dentro de logos, pero que no agota ni a la racionalidad, ni agota logos, y peor todavía, no agota a la realidad.
Esto creo que es un punto muy importante que nosotros, porque hoy justamente cuando llegamos a estos puntos que hemos dicho del diálogo, o cuando se plantea la necesidad del diálogo, entonces generalmente lo hacemos dentro de la perspectiva de esta razón dialéctica o de este diálogo dialéctico que busca, ¿no es cierto? Y cuál es el propósito de esta racionalidad o de esta razón, es comprender la objetualidad o conceptualizar sobre la objetualidad para interpretar justamente esa realidad. El problema me parece que en el primer elemento de que valdría plantear desde el punto de vista del diálogo es que nosotros confundimos que la conceptualización, y por lo tanto eso pasa obviamente por el pensamiento, porque no hay concepto sin pensamiento, entonces nosotros confundimos que el concepto es igual a la realidad y el pensamiento es igual a la realidad, y por lo tanto ahí nosotros hacemos un proceso de reduccionismo, y eso ha permitido justamente que nosotros terminemos afirmando un monoculturalismo desde una perspectiva, pero también desde el punto de vista filosófico. Nosotros hemos afirmado el uno en desmedro de lo múltiple, ¿no? Pero también a veces hemos querido afirmar lo múltiple en desmedro de lo uno. Entonces lo que hay que decir es que ni lo uno ni lo múltiple son suficientes, y que la interculturalidad justamente nos permite salir a otros espacios. Ahí podríamos ubicar justamente una de las tesis con las que trabaja este famoso filósofo austriaco que había dicho la vez anterior, Franz Wiener, ¿no es cierto?, sobre los polilogos que justamente surgirían, ¿no es cierto?, diversos logos, diversas formas de racionalidad, que también lo ha mencionado el José de Sterman en su famoso texto, ¿no es cierto?, sobre filosofía andina, más allá de las discusiones que eso pueda tener, pero él ha afirmado justamente que ese concepto de racionalidad que surge en el mundo helénico, que se apropia el mundo europeo, ¿no es cierto?, a través de los árabes en el mundo medieval y luego se vuelve general en el mundo moderno, es un concepto que tiene un origen cultural, un origen histórico, pero que haciendo estas aclaraciones podríamos usar para poder decir que es una forma de entender y de comprender el mundo que tienen las diversas culturas y que tienen las diversas expresiones, digamos, culturales en sus contextos históricos específicos. Esto sería como la primera, digamos, si podríamos decir la primera tesis, la primera afirmación frente a la propuesta del diálogo intercultural. El primero, distinguir que hay un diálogo dialéctico, que es necesario, dicho sea de paso, que no es que este se invalida ni este se niega. Nosotros mismos en el campo de la filosofía, por venir de esta tradición, estamos atravesados por esa tradición, generalmente hemos trabajado. Pero si nos quedamos ahí no vamos a poder dar el paso, ¿no es cierto?, hacia el diálogo intercultural, que sería la siguiente parte que ahora pienso mencionar algunas ideas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se diferencia el diálogo intercultural, el diálogo dialogal, del diálogo dialéctico? Uh-huh. Ahí vamos. Entonces, dice, a ver, nosotros nos ponemos desde el punto de vista de la razón, nos ponemos en contacto con la realidad a través, ¿no es cierto?, del lenguaje y el lenguaje conceptual. Pero el lenguaje conceptual no es tampoco la única forma de lenguaje. Entonces, nosotros en el diálogo dialéctico, en el diálogo dialogal, una vez que hemos descubierto que el diálogo dialéctico tiene unos límites, ahí en esa condición de finitud, de limitación, me doy cuenta que yo no puedo encontrarme con el otro solamente a través del diálogo dialéctico. El diálogo intercultural, el diálogo dialéctico presupone también que es necesario el diálogo dialéctico, porque me encuentro con el otro con el que puedo discutir opiniones, ideas, pensamientos. Pero con el otro no me encuentro solo para discutir sobre opiniones, sobre pensamientos, sobre posiciones, sobre teorías o sobre conceptos. Me encuentro con ese otro que no es un otro en tanto helio, diciendo filosóficamente, sino que ese otro es un parte de mí, ¿no? El Panikkar habla de un pars toto, ¿no es cierto? Es parte de mí, no es un helio, no es un enemigo, no es un helio, no es una cosa,
sino es un otro, pero ese otro no es mi mismidad, pero es parte de mí, pero tampoco es ajeno a mí. Entonces el otro no puede depender de mí, ni subordinarse a mí, pero es parte constitutiva de mí mismo, porque sin el otro yo no sería. Ahí está justamente la gran diferencia entre el diálogo dialéctico y el diálogo intercultural, porque este diálogo intercultural me permite abrir a la posibilidad de entender al otro desde también sus propios procesos de autocomprensión y desde su propio lenguaje, yo intentar acercarme a esas formas de autocomprensión que él tiene y a esa forma de decirlo lo que él es, para que él también entienda quién soy yo. Y ahí empezamos el diálogo. Pero para poder hacer ese tipo de diálogo, no lo hacemos en el campo de logos, aunque se presupone también que está ahí presente, lo hacemos en el campo del mito. Y ahí viene justamente el otro paso de la interculturalidad. No hay interculturalidad y diálogo intercultural sin mito. Y esto es una de las dificultades con las que nos encontramos, porque en el mundo de Occidente generalmente, y la ciencia y la filosofía incluso, pienso yo en unas malas lecturas de lo que significaría lo que ha dicho, ¿no es cierto?, Jean-Pierre Bernard, o lo que ha dicho el mismo Werner Jäger, o lo que ha dicho el Thomson, etcétera, muchos de los intérpretes de la filosofía griega del siglo IV que hablan del famoso paso del mito a logos, ¿no es cierto? Ese paso del mito a logos generalmente lo hemos interpretado siguiendo la concepción del proyecto moderno e ilustrado como un dejar atrás para empezar algo completa y totalmente nuevo que niega aquello. El mismo Comte lo ha dicho, ¿no es cierto? Tenemos como etapas del conocimiento, la etapa mítico-religiosa, la etapa filosófica y llegamos a la etapa verdadera, que sería la ciencia. Esa comprensión, digamos, teleológica del conocimiento, subyace justamente a esta comprensión y se pretende negar el mito. Entonces, ¿qué es lo que plantea el diálogo intercultural como diálogo dialógico? Es que todas las culturas, para poder existir y para poder dialogar y para poder encontrarse con el otro, parten de sus mitos. No parten de los conceptos, no parten de las teorías. Luego, obviamente, podemos también dialogar teóricamente, eso es evidente. Pero nosotros, en el nivel de las cotidianidades, en el nivel de las condiciones más básicas de lo humano, nosotros dialogamos desde nuestras precomprensiones, dicho en términos hermenéuticos clásicos, desde nuestras formas de ser, o de lo que dirían, ¿no es cierto?, en el mundo de la fenomenología, en el mundo de la vida, donde todavía no ha sido problematizado, no ha sido conceptualizado. Cuando nosotros nos relacionamos, incluso, ¿no es cierto?, para nosotros hay muchas cosas que no necesitan ser explicadas, no necesitan ser teorizadas, sino que simplemente las planteo y yo las entiendo cuando estoy ahí. Esto, por ejemplo, a los estudiantes generalmente este ejemplo lo ponía Martin Heidegger, ¿no?, en Ser y Tiempo y en muchos otros textos. Él decía, lo que yo estoy puesto aquí, que es un sombrero, en otra cultura puede ser cualquier cosa. O sea, nosotros culturalmente tiene una carga de sentido, de significación y de relación, obviamente, pero en otros espacios puede ser cualquier otra cosa. Entonces ahí está, y esas formas de ver, de entender, no entender en el sentido conceptual, sino de podernos comprender, está en el mundo del mito y no en el mundo del concepto. Entonces ahí viene. Por eso es que, por ejemplo, autores como Panikkar dicen que no hay posibilidad de diálogo intercultural sin diálogo interreligioso, porque generalmente las culturas están afincadas en el nivel de lo mítico, en las concepciones religiosas. No necesariamente en todas. Por ejemplo, el mismo padre Mergio Vinicio Rueda, por ejemplo, cuando trabaja los 70 mitos Shuar, ¿no es cierto?, que recoge con los compañeros de allá de las comunidades, él dice, bueno, un poco rompiendo la idea de Mircea Eliade, dicen, bueno, no todos los mitos trabajan con concepciones cosmogónicas y por lo tanto necesariamente están hablando de algo religioso en el sentido tradicional del término, pero están ahí, hay mitos que no necesariamente. Pero más allá de eso, todas las culturas, para poder dialogar o para poder existir, antes de incluso de comillas de dialogar, aunque siempre está el diálogo ahí presente, necesitan del mito. Y ahí nosotros nos encontramos con una grave dificultad. Yo al menos he visto esto
Lo he visto aquí incluso en los compañeros que han teorizado sobre el mito, sobre el diálogo intercultural o sobre la interculturalidad, y también en diversos espacios que dicen, es necesario que la interculturalidad sea lo que suelen decir generalmente un eje transversal, pero lo hacemos en el campo del concepto. Y ahí tenemos una grave dificultad porque queremos convertir la vida humana en un campo abstracto formal, cuando la vida humana, primeramente, ahí va una diferencia filosófica fundamental. En el nivel de logos, en el nivel del pensamiento y por lo tanto en el nivel de la racionalidad, nosotros funcionamos con el principio de tercero excluido y el principio de no contradicción. Esto en la vida no funciona, en la vida concreta. En el pensamiento sí, obviamente sin eso no podríamos funcionar, y eso es consubstancial a los principios de la lógica. Y la lógica es parte de la realidad, sí, pero la realidad no toda es lógica, ¿sí? La realidad trasciende, va más allá de la lógica, aunque obviamente tiene una expresión en la lógica. Y entonces, cuando queremos dialogar solamente desde el principio de no contradicción y de tercero excluido, dejamos fuera incluso cosas que ahora la misma ciencia empieza a reconocer, que la vida no tiene un determinismo establecido, no tiene un fin preestablecido, no tiene un horizonte a dónde va, y que puede dar saltos cuando ella quiere, no sabemos cuándo, puede ir para acá o para allá, ¿no es cierto? Eso ahora la misma biología ha trabajado, ha mostrado eso. Entonces, ahí justamente viene el punto del diálogo dialógico, ¿no? El diálogo dialógico no establece reglas, no establece parámetros para el diálogo, simplemente nos acercamos con la finalidad de dialogar con el otro, de encontrarme con el otro y de descubrirme en el otro. Ahí me descubro. Más allá incluso, como diría el mismo Panikkar, más allá de que el otro sea el bárbaro, el migrante, porque generalmente queremos dialogar con el otro, pero que sin que toque, ¿no es cierto?, que sin que desestructure los principios de convivencia de mi propio clan, de mi propio grupo, de mi estado-nación, de mi ideología, de mi concepción religiosa. Eso no, o sea, está bien, ahí les tolero, pero ya si el otro, en cambio el diálogo me desestructura, porque es un encuentro con el otro que no sé a dónde me llevará. Y eso implica que yo tampoco no tengo una regla preestablecida. En cambio, en el diálogo dialéctico ya está establecido las reglas. Cuando tú, por ejemplo, te vas a un diálogo con el gobierno, ya están medianamente establecidos los parámetros, más allá de que luego ellos lo violen o lo violenten o como sea, pero ya está mínimamente establecido. En cambio, en el diálogo dialogal ahí no hay esa posibilidad. Es un encuentro que no tiene algo predeterminado ni predefinido y que simplemente es la posibilidad de descubrirme al otro. Y ahí agrego, ¿no? Para poder dialogar en esos términos con el otro debe haber el descubrimiento mínimo de una empatía por el otro. Descubrir que el otro es parte de mí, entonces es aceptar que el otro es parte de mí, y si el otro es parte de mí, Panikkar diría, eso implica también el amor, y para el amor no hay lógica. Entonces, si tú, esto recuerda cuando nos ha dado clases el Stefano Vinolo, que siempre ha dicho, ¿no? Cuando ya buscamos dar razones al amor, deja de ser amor, pues y entonces igual, y si la filosofía es amor, y Panikkar iría un poquito más allá, no solo es amor, sino que también es participar de la sabiduría del amor, que es consubstancial, la realidad, diría él, es amorosa, por lo tanto estamos ahí. Eso implica abrirse, ¿no es cierto?, a esa condición puramente de logos. Y creo que este sería como el segundo elemento justamente que podríamos plantear en la condición del diálogo dialogal frente al diálogo dialéctico. Tengo una pregunta en torno a la duración del diálogo, en torno al uso del tiempo en el diálogo, porque aparentemente el diálogo debe tener un tiempo, depende un poco de la voluntad, la intención, la empatía, pero más allá de eso puede ser también el azar, pero hay otro tipo de relaciones entre las culturas que son como más permanentes y que tienen también consecuencias distintas de
esa duración. Entonces, probablemente vivimos en un mundo de muchas relaciones, y cómo distinguir esta relación que es permanente, crónica, si se quiere, de algo que voy a establecer un diálogo, y ese diálogo debe tener una duración, unas condiciones, y que incluso no son posibles de definir, pero son, como quien dice, momentáneas. Son por encuentros, pero la relación va, la permanente, la crónica, la que uno puede ser hasta inconsciente, esa, ¿en dónde queda? No sé si entiendo bien el asunto, pero a ver, una cosa que diría, la primera es que obviamente estamos en una sociedad global. A ver, los autores, muchos de los autores que han trabajado, muchos filósofos que están trabajando incluso sobre esto, no es que ahora ha aparecido la relación, siempre hemos estado en relación. Alguna vez el Stefano Vinolo, en un libro que publicaban los de la Salesiana, él justamente, y eso lo dicen los mismos filósofos griegos, ¿no? Nuestra filosofía no es solo griega, viene del Asia, o sea, eso es así. Entonces, obviamente siempre hemos estado en interrelación. El problema es qué tipo de interrelación. Nosotros mismos venimos de una relación, obviamente, pero lamentablemente es una relación colonial. Ese es el problema. Ahora, en muchas circunstancias nosotros, queriendo o no, entramos en otros procesos de relación. Por decir, yo vengo del mundo campesino, pero estoy en el mundo urbano, estoy atravesado por las relaciones de estar en la universidad, entre comillas, la academia, etcétera. Eso obviamente implica relaciones. Pero desde mi perspectiva, desde lo que alcanzo a mirar, todas esas relaciones están atravesadas dentro de un marco cultural que es el hegemónico. Entonces los otros aparecen pero subordinados, negados, invisibilizados, borrados o como campo anecdótico, no como los que deciden. Ese es el punto, ¿no? Entonces nosotros ahí, justo lo que empezamos, y tú mismo empezabas en la primera reunión, ahí es cuando folclorizamos. Entonces a los otros sí, pueden ser mujeres, pueden ser campesinos, pueden ser afros, pueden ser indios, o pueden ser estas llamadas o expresiones culturales urbanas, están ahí. El problema es que están subordinadas. No, y ahí a mí me gusta mucho la afirmación, porque está en nuestro contexto, aunque esto también lo han trabajado otros autores. Pero me gusta mucho lo que dice el Benjamín Inuka Lechón, que es este compañero que hizo su tesis doctoral en Aflax, lo recuerda, sobre la interculturalidad como Tincuy y una genealogía de la educación intercultural bilingüe. Entonces, el Tincuy, sin haber tampoco una traducción, implica encuentro, confrontación, implica también lucha, la tensión, pero también enriquecimiento entre culturas, ¿no? Entonces creo ahí en lo que tú, obviamente muchas cosas justamente están ahí en el nivel del inconsciente ocurriendo, pero de todas maneras me parece que es importante explicitar esa voluntad de encontrarse con el otro. Pienso que hoy más bien hay una voluntad de negar al otro, y al otro incluso estando dentro de la misma cultura, porque no te olvides que las culturas también tienen relaciones de clase. Entonces obviamente en esa misma cultura, que sería la cultura moderna, comillas, aunque algunos dicen que esa expresión no es la más adecuada, tecnocientífica, hay unos que están siendo negados. Y ahí obviamente, pero a pesar de que están siendo negados, estamos en interrelación. Pero claro, muchos están asumiendo y absorbiendo el proyecto más hegemónico, y sus representaciones, y sus valores, y sus cosmovisiones, y sus formas de conducta, y sus prácticas. Yo podría decir, para poner en contexto de lo que tú planteaste en el currículo, yo estoy en las juntas de agua, y ahora las juntas de agua están asumiendo en general el proyecto hegemónico. Tú cuando planteas algo de ahí te caen, y te caen para invisibilizarte, y para negarte, y para atacarte. No hay posibilidad ni siquiera de dialogar en términos de diálogo dialéctico, que implicaría dialoguemos con razones, incluso para ver, comillas, quién tiene la razón. Peor todavía en el campo de la aceptación del otro. No es posible ahorita.
en sus grandes espacios, en la gran mayoría de espacios no hay esas posibilidades. O sea, no sé si te pasa a ti, ahora esto de los chats y todo esto del WhatsApp, tú pones algo que no les gusta a alguien y enseguida te caen, o si no te hacen la otra, perdón, me salgo, entonces se van, entonces no dialogas, solamente te aceptan si va en una sola línea, en una sola concepción, no hay posibilidad. Ya podemos discordar y podemos entrar en diálogo dialéctico, entrar en afirmaciones, en opiniones y sacar, ni siquiera eso hay, porque se vuelve una cuestión bien irracional y peor el diálogo con el otro para crecimiento, para encuentro. Ahora, pienso para tratar de cerrar, ya creo que estamos en el tiempo, para tratar de cerrar justamente en la idea que tú dices. Creo que el diálogo, tanto he visto John Fournet Betancourt, también Panikkar, el Wiener, dice, si hoy no dialogamos desde el punto de vista intercultural, no hay futuro para la humanidad, porque ninguna cultura es autosuficiente y ningún proyecto es autosuficiente. Necesitamos del aporte de todos si queremos realmente que este mundo tenga posibilidades de seguir existiendo a través de la vida. Si no, estamos totalmente, sin ser apocalípticos ni nada por el estilo, pero se evidencia esa necesidad. Hasta ahí podría decir yo. Sí, se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.